La semana pasada, mientras preparaba unos materiales para hacerles un video con esta idea, en las redes sociales del DANE fue publicada esta infografía que me parece que introduce muy bien lo que quiero mostrarles en este video. El porcentaje de jóvenes entre 14 y 28 años que no están ocupados en el mercado laboral y no se encuentran matriculados en un plantel educativo según sexo. Con el hashtag El DANE le cuenta, nos muestran aquí en esta infografía datos que usan la información de la gran encuesta integrada de hogares en el trimestre diciembre-febrero y comparan lo que había en 2019 con la información de 2021. Aquí lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en ese trimestre, entre diciembre del 2020 y febrero del 2021, el 27.7% de los jóvenes en este rango de edad no están ocupados en el mercado laboral y no se encuentran matriculados en un plantel educativo. Si lo miramos y lo comparamos entre hombres y mujeres, en el caso de los hombres ese porcentaje equivale a 17.4 y en el caso de las mujeres a 38.1. El reto que les propongo es que hagamos exactamente este mismo cálculo, busquemos cuál es ese porcentaje de jóvenes entre 14 y 28 años que no están ocupados en el mercado laboral o no están matriculados en algún plantel educativo para el trimestre enero a marzo de 2021, dado que la información ya está disponible. Lo primero que debemos hacer es buscar los datos del DANE. Entonces vamos a buscar en Google esos datos. Yo sugiero buscarlos de esta manera: DANE, empleo, desempleo, y como queremos en particular los datos del año 2021, pues voy a poner 2021. Y eso me lleva aquí a esta primera opción, que es empleo y desempleo DANE, en la página oficial del DANE, para que vayamos allá, entremos a esa página y observemos que encontramos ahí. Pues encontramos alguna información del mercado laboral usando esos datos más recientes que hay disponibles, que son de marzo. Aquí tasa global de participación, tasa de ocupación, tasa de desempleo, y aquí la comparativa es entre el mes de marzo del 2020 y el mes de marzo de 2021. Hay información en PDF con el boletín técnico, algunos anexos, comunicado de prensa, la presentación que hizo el DANE en la rueda de prensa y una presentación extendida en PDF. Nosotros vamos a empezar a revisar los datos. Entonces, en los anexos que nos ofrece aquí el DANE, vamos a descargar esa información del mercado laboral para marzo del 2021. Entonces voy a descargar este archivo y voy a abrirlo. En ese archivo lo que tenemos es aquí información de la gran encuesta integrada de hogares, mercado laboral. Está la información para el total nacional mes a mes, para las 13 áreas metropolitanas la información también mes a mes, etcétera, etcétera. Entonces, solamente para empezar a revisar, por aquí tenemos la información de esas estadísticas de empleo básicas. Entre ellas pues tenemos tasa de desempleo, tasa global de participación, la población en edad de trabajar, etcétera. ¿Qué quiero mostrarles por aquí? Aquí tengo la información que hay del año 2021, entonces enero, febrero, marzo. Aquí tenemos la población estimada de Colombia para marzo del 2021, que fueron 49.791.970. Estos datos están en miles, entonces lo leeríamos así: población en edad de trabajar 40.209.736, pueden ver el número completo aquí arriba, y así sucesivamente la población económicamente activa, el total de ocupados, desocupados, etcétera. Y con esas cifras se calculan a su vez la tasa global de participación, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo. ¿Qué nos interesa? Veamos con qué datos de los que nos oferta el DANE puedo yo tener una estimación de esto que está aquí, porque yo puedo llegar a esta misma conclusión con los microdatos de la gran encuesta integrada de hogares, y ese es el ejercicio que quiero mostrarles. Para eso tengo que en esta misma página donde estábamos inicialmente buscar los microdatos que están al final de la página. Aquí vamos a donde dice acceso a microdatos anonimizados. Damos clic allí y nos redirecciona a el Archivo Nacional de Datos, ANDA, donde vamos a tener acceso a esa información de la gran encuesta integrada de hogares, que está aquí, gran encuesta integrada de hogares, Heish, año 2021.
Allí vemos que tenemos acceso a la información de enero, febrero y marzo. Para nuestro ejercicio vamos a descargar los archivos de marzo en formato .dta, que es el formato que se usa para Stata. En un video ya habíamos visto que es necesario descargar, descomprimir y tendremos allí acceso a todas esas bases de datos y ya ustedes saben cómo pegarla porque en el video se explica claramente. Para el total nacional debemos pegar los archivos de cabecera y resto, debemos definir una carpeta donde estarán nuestros archivos, nuestras bases de datos de la gran encuesta integrada de hogares y vale la pena que le pongamos el nombre del mes que estaremos pegando. Entonces vamos a pegar cada una de las bases de datos, características generales, fuerza de trabajo, inactivos, ocupados, todas las bases de datos de cabecera. Esa se pegará a su vez con la base de datos de los archivos de resto y para conformar el total nacional vamos a tener que pegar esa base de datos de cabecera que consolida los archivos de cabecera con la base de datos que consolida los archivos de resto. Entonces vamos a pegarlo para que quede disponible allí y poder trabajar con esa. Ojalá que quede en una carpeta específica donde tenemos todos los archivos de nuestra gran encuesta integrada de hogares para poder trabajar con ellos más adelante. Entonces vamos a darle compress y guardar. Si recuerdan, en este archivo teníamos esta información de la población total, población unidad de trabajar, etc. Entonces vamos a ver cómo se calculan estos datos usando las bases de datos de la gran encuesta integrada de hogares. ¿Quiénes conforman la población en edad de trabajar? Son todos aquellos individuos mayores de 12 años, si estamos hablando de zona urbana, y los individuos mayores de 10 años, si estamos hablando de quienes viven en zona rural. Ellos conforman la población en edad de trabajar. Usando esa definición, vamos a crear la variable población en edad de trabajar, que va a ser entonces igual a 1 para los mayores de 12 años que viven en zona urbana, es decir, clase es igual a 1, y para los mayores de 10 años que viven en zona rural, es decir, la variable clase es igual a 2. Esa va a ser nuestra variable población en edad de trabajar, que es igual a 1 para esos individuos y 0 para los demás. Vamos entonces a tabular la variable población en edad de trabajar. Entonces vamos a usar el comando tab o tabulate, el nombre de la variable que le hemos puesto PET, y seguido a eso tiene que ir esto en estos paréntesis cuadrados, que es el factor de expansión que ya nos da el DANE. Entonces lo sombreo y lo ejecuto y calcula este cuadro que aparece acá, que si vamos y comparamos con el Excel que teníamos, pues nos va a dar exactamente lo mismo, nos va a decir acá el total de la población en Colombia que se estima para marzo del 2021 es 49.791.970, si redondeamos 69.6, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí. 49.791.970 y población en edad de trabajar sería esta, 40.208.736, otra vez aproximando al número entero más cercano, que es lo que nos dice el DANE, que es el número de colombianos en edad de trabajar en marzo del 2021. Usando esa misma información, pues calculemos esto, también estimemos este número de población económicamente activa, de ocupados y de desocupados. Entonces acá, para calcular, por ejemplo, los ocupados, hay una variable que ya viene creada por el DANE que se llama OSI para los ocupados. Entonces esa variable OSI es igual a 1 para los ocupados y es punto para los que no están ocupados. Entonces acá simplemente le estoy diciendo que reemplace por 0 esos valores perdidos. Entonces ejecuto eso. Hay una variable que es DSI, que es igual a 1 para los empleados y es valor perdido para los que no se tiene esa información de que están desempleados. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, cambio los valores perdidos, los puntos por ceros. Y para calcular la población económicamente activa, ¿qué vamos a decir? Pues los económicamente activos son o los que están ocupados o están buscando trabajo y no lo encuentran, es decir, los desempleados. Entonces voy a crear una variable que sea igual a 1 si está ocupado o está desempleado. Y esa variable se va a llamar PEA
de población económicamente activa. En el caso que no ocurra esto, ni esté ocupado ni esté desempleado, pues no hace parte de la población económicamente activa y en ese caso la variable va a ser 0 y luego la voy a tabular. Para este caso, entonces igual, estos donde población económicamente activa es igual a 1, son los que me interesa para mirar acá, este numerito, 24.238.403, que es el mismo número que aparece acá. Entonces, así se calcularía ese número. Continuemos con las otras. Entonces, vamos a ver los ocupados. ¿Cuántos ocupados hay? 20.801.273, coincide también con lo que tenemos acá. 20.801.273. Vamos a ver el siguiente número que aparece por acá, los desocupados. Es lo mismo, vamos a tabular DSI, que es la variable de desocupados. El número estimado de desocupados es 3.437.130, lo que coincide también con lo que teníamos por acá. Así se calculan esas cifras. Luego vamos a ver entonces otros datos que nos interesa conocer. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué nos interesa? ¿Cuántos están inactivos? Hay una variable también que se llama inactivos, que se llama INI, que me indica el número de colombianos que están en la inactividad. Entonces, lo mismo, lo tabulo, 15.970.373 están inactivos, es decir, no están ocupados ni están buscando empleo. Ese número también aparece acá y equivale exactamente a lo mismo que teníamos por allá. ¿Por qué hacemos toda esta búsqueda? Recuerden que el objetivo era hacer un cálculo para los jóvenes, pero vamos con estas cifras que acabamos de calcular a estimar también estos datos que nos interesan mucho mes a mes y que también aparecen en este archivo, como por ejemplo la tasa global de participación, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo. Entonces vamos a hacer ese cálculo. La tasa global de participación es porcentaje de población económicamente activa dentro de los que están en edad de trabajar. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Eso equivale al 60.28% de los que están en edad de trabajar están económicamente activos, que justo equivale con lo que aparece aquí. 60.2814, justamente lo que está allí reflejado en el mismo Excel. La tasa de ocupación es la proporción de la población en edad de trabajar que está ocupada, lo que equivale al 51.73%. Esa tasa de ocupación yo ya la podría empezar a ver por poblaciones, por ejemplo, cuánto es en hombres, cuánto es en mujeres. Hay una variable que es la P6020, que es igual a 1 para los hombres e igual a 2 para las mujeres. Entonces puedo hacer ese cálculo de la tasa de ocupación, por ejemplo, para hombres y mujeres. Esa tasa de ocupación para hombres es 63.86 y para mujeres es 40.11, es decir, de los hombres en edad de trabajar, el 63.86 está ocupado y de las mujeres en edad de trabajar el 40.12% está ocupado. Calculemos ahora la tasa de desempleo. Entonces, con esta variable DSI, la tasa de desempleo es el porcentaje de población económicamente activa que está buscando un trabajo y no lo encuentra. Estimamos esa proporción. La tasa de desempleo en marzo del 2021 fue de 14.18%. Ahora vamos a identificar este grupo poblacional que nos interesa, el grupo de jóvenes entre 14 y 28 años. Entonces voy a crear una variable que se llame joven, que sea igual a 1 para quienes tienen 14 años o más, pero también para que sean menores de 28 años. Entonces voy a ponerlo con este condicionante. Entonces va a ser esa variable igual a 1 para quienes estén entre 14 y 28 años y 0 para los que están fuera de ese grupo poblacional. Entonces, ¿cuántas personas están en ese rango de edad? Yo lo puedo ver aquí con esta tabulación, teniendo en cuenta el factor de expansión. Eso equivale a 12.458.393 colombianos en marzo del 2021 estaban en ese rango de edad. Y yo puedo ver de esos que están en ese rango de edad, por ejemplo,
cuántos están buscando empleo y no lo encuentran. Entonces simplemente veo este cálculo de esos que son jóvenes y que están desempleados. Tengo 1.472.474 que están en esa condición. Pero también puedo calcular la tasa de desempleo y puedo hacer más análisis que nos interesan. Entonces, por ejemplo, la tasa de desempleo para los jóvenes, es decir, en ese rango de edad 14 a 28, fue del 21.58% en el mes de marzo. Y también puedo identificar otra cosa que es por lo que estamos haciendo este video, cuántos de esos jóvenes no asisten a la escuela, colegio o universidad. Entonces hay una variable que me habla de la asistencia a instituciones educativas y voy a mirar cuántos de esos jóvenes no asisten al colegio o universidad. Ese número de jóvenes que no asisten al colegio ni universidad es de 7.788.540. ¿Qué es lo que nos muestra el DANE en la diapositiva? Es porcentaje de población joven que no están asistiendo a un colegio o una universidad, no están matriculados en una institución educativa o no están trabajando a pesar de que están buscando empleo. Entonces, esa población es la que vamos a intentar capturar aquí. Entonces voy a tabular esos jóvenes que son inactivos, no están en la población económicamente activa y no están asistiendo a un colegio o universidad, o son jóvenes y hacen parte de los desempleados. Entonces voy a mirar cuánto es esa población y a estimar cuánto fue para marzo de el 2021. Ese número fue de 3.524.556 jóvenes que estaban en esa población. Sin embargo, ustedes saben que para hacer estimaciones para un grupo específico, pues la muestra que tenemos no es lo suficientemente grande. Entonces, para poder hacer esas estimaciones necesitamos usar, ojalá, los datos trimestrales como mínimo. Entonces, vamos a consolidar los datos de enero a marzo del 2021. Tendríamos que descargar los archivos de enero, febrero y marzo y pegar el trimestre, que es lo que estoy haciendo acá, y este archivo se los voy a dejar entonces también para que ustedes lo puedan hacer. Entonces con ese ya podríamos calcular nuevamente estas cifras si nos interesan, la población en edad de trabajar y etcétera, todas las que allí ya definimos. También podemos calcular la tasa de desempleo, pero en particular lo que nos interesa es que hagamos el análisis para esa población entre 14 y 28 años. Entonces vamos a ver para el primer trimestre, por ejemplo, cuál fue la tasa de desempleo, que es esta que tenemos aquí, cerca de 24%, pero también podemos calcular ese mismo porcentaje que es el que nos interesa y el que los invito a que ustedes también calculen para un departamento en particular o para una ciudad en particular. Entonces veamos, por ejemplo, en Colombia para el primer trimestre, cuál fue ese valor. Para el primer trimestre se estimaba que 3.701.402 jóvenes no estaban estudiando o no estaban trabajando. En este caso no están trabajando no porque no quieran, sino porque están desempleados, tal como lo vimos. Esta cifra preocupante es importante que la revisemos desagregada. Por ejemplo, si estamos pensando en los jóvenes hombres, ese porcentaje que no estudia ni trabaja es de 19.8%, casi 20%, y en el caso de las mujeres casi 40%, la duplica. ¿Cuál es el salario promedio, el ingreso laboral promedio de esos jóvenes ocupados, de los que sí están en el mercado laboral? Es de 848.463 pesos aproximadamente para los que logran conseguir un trabajo. ¿Cuántas horas en promedio trabajan esos jóvenes a la semana? Entonces, por ejemplo,
para una persona entre 14 y 28 años se observa que el número de horas que trabaja a la semana es de 43.5, mientras que para una persona que no es joven, que no está en ese rango de edad, es de 44.7. Realmente no es una diferencia muy grande, es de una sola hora. Sin embargo, las diferencias en el ingreso laboral promedio sí se pueden calcular. Entonces el gran reto que les dejo es que ustedes hagan este análisis, cuál es esa proporción de jóvenes que no estudian ni trabajan para un departamento determinado de Colombia en el primer trimestre de 2021, y ojalá que puedan ver estas diferencias entre hombres y mujeres que vale la pena que se tengan en cuenta al momento de pensar en la reactivación de esto que está pasando. Espero que acepten el reto y espero que entonces lo comenten en la parte puede ser en el video o en el aula virtual, para saber cuánto les dio ese porcentaje de jóvenes, para ver en qué departamentos esta situación es más problemática o en qué ciudades.